Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. El coche eléctrico. ¿Qué ocurre cuando se agotan sus baterías? Y por otra parte, ¿qué ocurre con las baterías de respaldo para la red? ¿Llegan o no llegan? Tenemos una startup americana que se ha encargado de ambas cosas. Con ustedes, Battery Man. Así me llaman. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues nos lo hemos preguntado muchas veces y es qué ocurre con la batería del coche eléctrico una vez que llega a su fin esa vida de la batería, que por cierto, cuando llega a su fin para lo que es dar un uso al coche eléctrico, no es que esté a su fin, sino que realmente ha podido quedar al 80, al 70% de su capacidad. Pero ¿qué ocurre? Que si de por sí cuando son nuevos o nuevas las baterías en este caso, digamos que andan con una autonomía un tanto justa, pues claro, al llegar a ese 80%, a ese 70%, la cosa como que ya se queda bastante justa. Y es ahí donde muchos usuarios cambian de batería. Y esta batería, pues finalmente a donde va es a reciclar o a chatarrar y fíjate, aquí lo que sí se ha visto es que detrás de todo este asunto, pues hay toneladas de residuos, toneladas emitidas de CO2. Y entre todo esto aparece una startup americana, Element Energy. Y esta empresa lo que ve es que realmente con un 70 o un 80% ahí queda vida si se utiliza como batería estacionaria. Y a eso se pone manos a la obra esta empresa y de momento en el primer parque de respaldo que han hecho en Texas, centro-oeste Texas. Ahí, pues como digo, hay un sistema de baterías de respaldo que se constituye 100% de este tipo de baterías recicladas, vamos a decir, dándoles una segunda vida. Bueno, pues aquí en centro-oeste Texas es donde está este sistema de respaldo que dicen el más grande del mundo, con 53 megavatios hora. Yo, desde luego, llevo mucho tiempo diciendo que se impone, que desde luego las redes eléctricas están necesitadísimas de sistema de respaldo, porque con estos sistemas de respaldo por fin podrán entrar las energías renovables a saco. Y de momento está entrando mucha energía solar y mucha energía eólica, pero no olvidemos que son fuentes de generación intermitentes, así que la eólica cuando no hay viento, pues caput, y la solar cuando no hay sol, lo mismo, de forma que se echa de menos un sistema de respaldo. Yo he dicho muchas veces aquí que la batería electroquímica es cara para estos grandes sistemas, por lo tanto creo que una buena solución pues podrían ser sistemas gravimétricos o qué sé yo, incluso con acumulación térmica. Hay distintas formas de acumular energía. Energía potencial que se queda ahí esperando al momento en que necesitemos rescatarla otra vez. Pero sin embargo, pues aquí Element Energy se les ha ocurrido esto. Se les ha ocurrido que ya tenemos las baterías hechas, en vez de llevarlas a reciclar, tráelas para acá que vamos a poner un respaldo estacionario para las redes eléctricas. 53 megavatios hora, como digo, en Texas. Bueno, pues el más grande del mundo. A partir de aquí me imagino que esto irá sentando escuela, de forma que se seguirá haciendo. 900 baterías aproximadamente han tomado para hacer este sistema. Y de esta forma estamos matando dos pájaros de un tiro desde el momento en que nos dicen que por un lado tenemos los residuos que generan todas esas baterías, pero por otro lado también las emisiones de CO2. Para hacernos una idea, nos dicen que por un gigavatio hora tenemos ni más ni menos que 4.250 toneladas de residuo que generan esas baterías. Pero, en cuanto al CO2, tenemos 75 toneladas de emisiones de CO2 que se irían a la atmósfera. Con lo cual, todo esto no lo ahorramos y esas baterías estarán ahí durante unos cuantos años dando servicio a esa red eléctrica. Por lo tanto, todos son ventajas en este sentido y además nos dicen que si comparamos el sistema con un sistema respaldo de batería nueva, nos estaremos ahorrando en el coste entre el 30 y el 50%. O sea que resulta bastante interesante a todos los niveles. Desde luego estamos hablando de energía circular, que sabemos que es lo que hay que procurar y lo que viene bien pues tanto al sector de la automoción como a las redes eléctricas y como a la propia contaminación del planeta, que la estamos eliminando. Bueno, pues todo son ventajas lo que nos ofrece aquí Element Energy,
primer parque de respaldo a nivel mundial con 53 megavatios hora. Y desde luego con todo esto a mí me surge una pregunta que seguramente a ti también se te ha pasado por la cabeza cuando hemos dado los números tanto de residuo como de emisiones de CO2. Y es que para 1 gigavatio hora de baterías que desechamos vamos a tener residuos por valor de 4.250 toneladas más 75 toneladas de emisión de CO2, pues lo que yo me pregunto es, cuando más tarde o más temprano estas baterías hay que deshacerse de ellas, pues todo este residuo, toda esta huella de CO2 la vamos a tener ahí. De forma que a mí me viene la siguiente pregunta a la cabeza. El coche eléctrico nació como vehículo ecológico, ¿verdad? Y además se está imponiendo. En lugares como Europa se impone a 2035 porque es el vehículo ecológico. Nos hemos planteado en más de una ocasión qué pasa realmente o cuál es la ecuación en cuanto a toda esa huella de carbono, que fíjate, luego hay que sumar también la de residuos de litio, metales raros. Entonces yo me pregunto si toda esta huella se ha tenido en cuenta en la ecuación cuando se dice que el coche eléctrico es más ecológico que el de combustión. Yo me imagino que sí, porque estamos hablando aquí de profesionales, de expertos, y cuando esto se afirma, pues es que lógicamente ha tenido que pasar por el estudio pertinente. Entonces, en muchas ocasiones se ha aclarado que sí es cierto que la fabricación del coche eléctrico, solamente lo que implica la fabricación de la batería, sumado al resto del coche, sí supone una mayor huella de carbono que comparado a la fabricación del coche térmico. Lo que pasa es que luego, sobre la marcha, en la vida del vehículo, es cuando empieza a recortar esos números y donde el de combustión empieza a contaminar más, en la vida de uso del vehículo. Pero yo me imagino que si han tomado en la ecuación los datos del nacimiento del vehículo y de la vida del vehículo, se habrán acordado también de la muerte del vehículo, ¿no? Y habrán metido en el cómputo, habrán metido en la ecuación toda esa contaminación que generan las baterías de los coches eléctricos. Yo me imagino que sí, estamos en buenas manos, estamos en manos de profesionales dentro del sector y cuando se nos está imponiendo el coche eléctrico, pues será porque realmente es más ecológico que el coche de combustión. Como de costumbre te voy a invitar a suscribirte a este humilde canal. También te invito a dejar tu opinión más abajo. ¿Qué opinas tú de la ecuación de combustión, de la ecuación del eléctrico? Y, ¿por qué no? Te pediría un like para este precioso programa. Nada más, buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.